Actualmente, así es, bastante tiempo y un momento importante, crucial. Ministro, antes de entrar a temas muy importantes y puntuales de coyuntura, yo quería preguntarle, usted por la mañana señalaba que la economía peruana va a dejarla, su gestión va a dejarla la gestión del gobierno de transición en azul claro. Yo lo que quería preguntarles, más allá de las condiciones internacionales, de lo que no podemos controlar, digamos, que nos puede haber ayudado, ¿cuáles son las acciones de política deliberadas que han permitido llegar a esta relativa buena situación? Creo que tres elementos, Enrique. Uno, el primero, quizá el más importante, algo que se hizo el año pasado, el MEF y el Banco Central, y que se ha continuado durante este año. Tiene que ver con la enorme cantidad de crédito bancario que recibieron las empresas en el Perú, especialmente las pequeñas y medianas. Eso se pudo dar fundamentalmente porque los bancos recibieron liquidez en parte desde el Banco Central de Reserva a través de Reactiva Perú, desde el Ministerio de Economía y Finanzas a través de programas como FAE-MIPE, y los bancos pudieron prestar a las empresas a pesar que éstas estaban en una situación difícil debido a la cuarentena, porque el Ministerio de Economía y Finanzas les dijo a los bancos: presten con toda confianza toda la liquidez que han obtenido. Si las empresas no pagan sus deudas, yo me encargo. Fue un volumen de crédito de 70.000 millones de soles aproximadamente que recibieron las empresas para capital de trabajo. Esa liquidez les permitió subsistir, sobrevivir, y cuando vino la reapertura económica, las empresas estaban allí. Y en este año hemos continuado con esa inyección crediticia, porque hemos reprogramado los créditos, tanto de Reactiva Perú como de FAE-MIPE. Hemos creado programas adicionales como FAE-MIPE, así que ese impulso crediticio inusual, potente, explica en gran medida la salud de las empresas y en consecuencia la rápida recuperación de la economía peruana. El siguiente elemento es el comportamiento de la inversión pública. La inversión pública en este año va a crecer más de 20% al año. En el primer semestre del año, el volumen de inversión pública ha alcanzado su récord histórico, así que por ese lado también vamos bien. En tercer lugar... Paréntesis, ministro, ¿por qué la inversión pública ha marchado bien? Si lo tenemos que resumir. En realidad es un resultado conjunto del trabajo de los municipios, de los gobiernos regionales, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y con el empuje que desde el Ministerio hemos estado haciendo, respirándoles prácticamente en la nuca para que la inversión se lleve adelante. Perfecto. El tercer factor es la situación internacional. El mundo en este año va a crecer a 6%. Este 6% es la tasa de crecimiento más alta de los últimos 50 años. Y por eso estamos colocando nuestras exportaciones, estamos vendiendo a precios internacionales elevadísimos. Ese es otro factor. Y por último, quizá lo más importante hacia adelante, es que la vacuna se ha convertido no solamente el principal elemento de lucha contra la pandemia, se ha convertido también en el principal instrumento de la política económica. ¿Por qué? Hasta el momento han llegado al país casi 15 millones de dosis de vacunas. Esas se están aplicando rápidamente a ritmos de 200.000 por día. Para lo que resta el año, para todo el año, tenemos contratadas 70 millones de dosis de vacunas. Es decir, al ritmo que vamos, con las vacunas que tenemos disponibles,
hacia septiembre u octubre debe haberse culminado con el proceso de vacunación, incluyendo a los adolescentes. Si esto es así y el virus no nos da sorpresas, las actividades económicas podrán trabajar normalmente. Los cines podrán abrir, los teatros podrán abrir, los aforos se normalizarán y eso le dará un impulso notable a la reactivación económica. El MEF proyecta 10% de crecimiento para este año, el Banco Central proyecta 10.7% de crecimiento, ambas instituciones tienen proyecciones al alza, es decir, lo más probable es que crezcamos por encima de esas cifras. Perfecto, 4 buenas noticias entonces que explican el optimismo en estos momentos. Usted va a dejar exactamente en 15 días el puesto, más o menos, ¿no? Entre toma y daca, ¿no? Con la transferencia y demás. Y tiene una tarea muy importante en esos días que el presidente Sagasti la ha reiterado hoy, que es el proyecto de presupuesto. Ayer conversábamos con el vocero de Perú Libre, Alex Paredes, y cuando lo quisimos atajar con el tema controversial de la constituyente, nos respondió, a ver, eso puede esperar. Lo más importante ahora para nosotros en el Congreso va a ser la aprobación del presupuesto público para el año 2022. Tomando en cuenta que ustedes ya tienen, digamos, este proyecto, o van a presentar este proyecto, van a poner a disposición este proyecto, ¿cuáles tendrían que ser las características que diferencien a este presupuesto del anterior? Tomando en cuenta el tema de la reactivación económica y tomando en cuenta, me imagino, ministro, el tema de la recaudación, que claro, estamos bien ajustaditos por ese lado. 30 segundos para terminar el tema de la vacuna, que es muy importante que la población conozca. Tenemos compradas 15 millones de dosis. Tenemos contratadas 70 millones menos 15, o sea, 55 millones de dosis. Contratadas, o sea, con fechas de llegada. Tenemos el presupuesto para pagar todo ese conjunto de vacunas restantes. Así que por ese lado el país no debe preocuparse. Punto final respecto a las vacunas. Muy importante aclaración, muy importante aclaración por, digamos, los grados de incertidumbre que puede haber. Siga, por favor. Correcto. Respecto a la ley de presupuesto, allí tenemos una tarea enorme, tanto nosotros como la siguiente administración. El presupuesto de la República debe ser enviada al Congreso antes del 31 de agosto. No falta nada. Y además, durante agosto debe publicarse el marco macroeconómico multianual, que es un documento no del Ministerio de Economía y Finanzas, sino del gobierno peruano, porque eso se aprueba en Consejo de Ministros. Es un documento en el que el nuevo gobierno nos va a decir: esto es lo que vamos a hacer en este año y esto es lo que pensamos hacer en los 3 años siguientes. Documento fundamental. Estamos dejando una propuesta para que el nuevo ministro o la nueva ministra lo considere. Al lado de ese marco macroeconómico multianual, porque el marco multianual es el soporte de la ley de presupuesto, es el que da las cifras macroeconómicas con las que se hacen el presupuesto. Estamos avanzando tanto en la redacción de los artículos importantes como en las proyecciones del presupuesto de la República del año 2022. Entonces, en cuanto llegue la siguiente administración, el presidente le ofrecerá esta propuesta de ley de presupuesto de 2022 con la que el nuevo gobierno trabajará. Seguramente le hará algún cambio, algunos añadidos, pero queremos dejarlo bastante avanzado y evidentemente darle los grados de libertad para que el siguiente gobierno elabore el presupuesto que le parezca apropiado para su nueva política económica. Cuénteme, ministro, ya que hemos, digamos, resumido lo que es el balance de esta gestión, la perspectiva inmediata, cuénteme dónde están, desde su perspectiva, los márgenes de libertad. Más o menos ha quedado claro, va quedando claro que las políticas macroeconómicas se van a respetar. Incluso es probable que convenzan al señor Velarde de quedarse un tiempo más al frente del BCR y ya sabemos cuál ha sido esa línea. Si se respetara la política macroeconómica, que por supuesto explica en alguna medida la buena salud relativa de la economía peruana,
¿cuáles son los márgenes de libertad que podría tener un próximo gobierno, como por ejemplo el de Pedro Castillo? Los márgenes de libertad usualmente se los da el mismo gobierno. Le explico. El país, gracias a su solidez macroeconómica, gracias a que tiene 37% del PBI como reservas internacionales, gracias a que tiene una deuda pública de las más bajas en la región, tiene cierta facilidad para endeudarse. O sea, un gobierno irresponsable podría endeudarse un montón y gastar un montón de dinero por 1, 2 o 3 años. Entonces, en las últimas 2 décadas, los ministros que me han antecedido han tenido mucho cuidado de eso, a pesar de la enorme capacidad que tenemos para prestarnos. Hemos operado como el cliente que entra a un centro comercial, le ofrecen 20 tarjetas de crédito y dice no gracias. Entonces hemos operado más o menos procurando gastar de acuerdo a lo que recaudamos y endeudándonos poco. Entonces, ese margen de libertad en parte tiene que ver también con el diseño de la política económica. Nosotros consideramos que la recaudación está elevándose sustantivamente. El año pasado se había caído como en 16%, este año va a crecer como en 18%, quizá un poco más, de tal forma que hemos recuperado todo lo que habíamos perdido el año pasado. Entonces, el margen de libertad lo va a dar esa recuperación que viene bien, y si la nueva administración decide gastar un poco más como porcentaje del Producto Bruto Interno para mantener las finanzas públicas en orden, seguramente tendrá que apelar a políticas que busquen incrementar la presión tributaria del país. Y esa es la pregunta, una de las preguntas centrales. Desde también su visión, ministro Mendoza, ¿cómo aumentar esa presión tributaria? Sabemos, por supuesto, que el tema de evasión, elusión es gigantesco, y sabemos también al mismo tiempo que una cosa es con guitarra y otra es con cajón. O sea, también es muy difícil revertir de manera, digamos, más o menos rápida esa situación. ¿Cómo aumentar la recaudación? Que bueno, que como sabemos, pues en el Perú está alrededor del 14% del PBI. Alta no es. Y ese 14% es el que tenemos hace 50 años, Enrique. Es la presión tributaria histórica. Y evidentemente no se ha elevado sustantivamente porque no es fácil elevarlo. Esencialmente porque tenemos una informalidad grande donde es difícil recaudar. Sin embargo, las cifras muestran que la tasa de incumplimiento en el pago de impuestos en el Perú, tanto del IGB como del impuesto a la renta, es altísima, de las más altas en América Latina. Esa es una pésima noticia. Sin embargo, nos muestra también que hay un potencial grande para recaudar más atacando a estos sectores. Por eso que las normas que se han estado dando en los últimos tiempos, la norma antielusiva, la norma que nos permite acceder al secreto bancario para poder saber, para poder hacer un seguimiento a los depositantes y todo eso, nos permite cierto optimismo respecto a la elevación de esta parte de la recaudación, atacando por ese frente. Perfecto. Ministro Mendoza, vamos a ir a una pausa, por favor le pido que se quede con nosotros, pero yo quiero preguntarle de 2 aspectos fundamentales, 2 o 3 aspectos fundamentales que seguro usted tiene ya una idea bastante clara de cómo pueden ir afinándose. Uno es, por supuesto, el sistema de salud, y el otro es el tema pensionario, que han sido, pues, digamos, el de la red de seguridad social, que han sido determinantes para los resultados de la pandemia que hoy lamentablemente nos toca enfrentar. Vamos a una pausa, regresamos con el ministro de Economía y Finanzas. Ministro de Economía y Finanzas, Oswaldo Mendoza, buena parte de la discusión de lo que el Estado tiene que hacer está en los sectores de salud, está en los sectores de educación. Le hablaba de, digamos, de la red de apoyo social. Por supuesto, tenemos retos grandísimos como agua, saneamiento. Y el Congreso aprobó en julio una iniciativa
que implica destinar como mínimo el 6% del PBI al sector educación. Anoche el vocero también de Perú Libre, el señor Paredes, reiteró que se respetaría eso, porque claro, la propuesta inicial del señor Castillo era 10%, y viendo rápidamente una comparación con nuestros socios en la Alianza del Pacífico, el Perú está en alrededor del 4.2% del PBI para educación, lo cual equivale a más del 19% del presupuesto total. Chile está en el 5.5 del PBI, Colombia en el 3.9 y todos alrededor del 19, 20, 22. ¿Cuánto más se puede, digamos, invertir o cuánto del presupuesto se le puede asignar a educación? ¿Es posible llegar a ese 6%? Un tema son los deseos, las aspiraciones, y otro tema son las cifras frías de recaudación. La presión tributaria, lo hemos dicho, es 14%. Sumando todos los otros ingresos que tiene el Estado, llegamos como a 20%. Eso es lo que hay, ¿no? Si teóricamente le diésemos 5% a un sector, 5% a un sector, ya tenemos 10%. ¿Y qué hacemos con los 15 ministerios restantes, ¿no? Entonces, allí hay que ser muy cuidadoso en general. Los recursos son limitados y en este momento, por ejemplo, hacer la ley de presupuesto 2022 va a ser una complicación para el siguiente gobierno, porque si va a asignarle el 5% que la Constitución ha establecido para educación, va a tener problemas sobre qué hacer con los otros sectores. Entonces, sería deseable que este sector educación o el sector salud tuviesen su 5%. Sería razonable si tuviésemos una presión tributaria de 30 o 35%. En las condiciones actuales es irreal y a veces si te obligan a cumplir con eso, con esa legislación, podríamos estar sacrificando aspectos importantísimos del presupuesto, ¿no? En fin, ese es un tema. Claramente, claro, ustedes, entonces me imagino que esa propuesta de presupuesto va a estar en esta línea del 4.2% que venía de los últimos años. No hay mucho margen porque el presupuesto del próximo año va a ser en realidad similar al de este año, con la ventaja de que en este año, por el tema de la salud, hemos estado haciendo algunos gastos extraordinarios, como el caso de la compra de vacunas, que seguramente esperemos ya no se repitan en el año 2022, entonces allí habrá un margen para atender otras necesidades. Pero el presupuesto siempre tiene que ser responsable y tiene que guardar correspondencia con el buen comportamiento fiscal que hemos tenido en las 2 últimas décadas y que tantos beneficios nos ha traído. ¿Qué se puede hacer en materia social, ministro, cuando se habla de seguros de desempleo, cuando se habla de pensiones universales mínimas, que parecía ser un consenso entre ciertos especialistas? Cuando hablamos efectivamente de este quita y pon del presupuesto, ¿qué se puede hacer allí? Cuando uno trabaja con el Excel y mira la recaudación, muchos sueños se convierten en sueños, ¿no? Por ejemplo, pues, un seguro de desempleo. Es irreal pensar en un seguro de desempleo, por una razón muy fundamental, porque hay que identificar aquellas actividades o servicios absolutamente indispensables. Por ejemplo, el gasto que el gobierno acaba de hacer en el SIS nos parece un gasto buenísimo, porque finalmente le hemos permitido a la población peruana a tener un acceso universal a un seguro de salud, posiblemente modesto, pero en este momento ningún peruano está fuera del sistema integral de salud. Entonces, hay que buscar actividades, gastos que compitan con la importancia del SIS, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno hace ese ordenamiento, el seguro de desempleo evidentemente queda pues en el puesto 20 o 25. Claro.
Y en términos de salud, entonces, finalmente saliendo de esta pandemia, claro, nadie va a pedir que tengamos miles y miles más de camas UCI, porque evidentemente pues no va a corresponder con la realidad, pero ¿cuáles serían las prioridades para un sistema de salud como el peruano de aquí en adelante? Hay que preguntarle a los especialistas. De mi experiencia, ¿cuál es una explicación razonable de por qué el Perú exhibe la tasa de fallecidos más alta del mundo? ¿Cuál es una explicación? Hasta ahora yo no he escuchado una explicación convincente. Una buena hipótesis es el estado en que estaba nuestro sector salud cuando la pandemia llegó. Entonces, yo no tengo muchas dudas de que si hay algún sector al que hay que levantar, apoyar, ese es sin ninguna duda el sector salud. En esta pandemia hemos visto a un sector salud liderado por el Ministerio de Salud, en donde en la vacunación, por ejemplo, todos han sido iguales. Salud, MINSA, la sanidad de las fuerzas policiales, etcétera. Pero hacia adelante creo que los retos son enormes, hacer de la salud, modernizarla, dotarla de más recursos. Pero en este tema, cuando uno dice algo es prioritario, no podemos decir que 20 temas son prioritarios, eso no tiene ninguna gracia. Entonces, si habría que elegir, yo diría que la salud es en este momento el prioritario y el recurso extra que se pueda conseguir, en mi opinión, la destinaría esencialmente a ese sector. Para ir cerrando entonces, ministro, todo esto estamos hablando, digamos, del tablero presupuestal, pero hay, por supuesto, y usted citaba también más temprano a Keynes, con respecto a que Keynes decía que no hay tormenta que no termine, y por supuesto el keynesianismo otra vez está en el tablero de la discusión económica mundial, en el sentido que Keynes pues lo que decía era que un gobierno lo que puede hacer es con la política fiscal, ¿no?, estimular la demanda de alguna manera, y lo que necesitamos, lo que vamos a necesitar en el Perú es estimular esa demanda. Usted hace unos minutos se refería al tema de la capacidad de endeudamiento, que se sabe que podríamos llegar probablemente hasta un 40% del PBI, ahora estamos en bastante menos. ¿En qué se debería utilizar ese endeudamiento adicional si es que se toma esa opción? Para un ministro de Economía, cualquiera que esté acá, la vía más fácil de operar es endeudarse. Para el Perú, endeudarse en este momento es como para el cliente que entra a un centro comercial. Todo el mundo quiere prestarnos. Por eso es que yo no simpatizo con esa opción. Prefiero financiar los gastos a la larga con más recaudación y el endeudamiento en los márgenes a los que hemos estado acostumbrados en los últimos 20 años, ¿no? El keynesianismo es muy útil, a mi juicio, en circunstancias muy particulares. Yo creo que la política fiscal expansiva debe darse cada 10 o 15 años en circunstancias muy específicas. Por ejemplo, el año 2020. En este momento, con una recuperación firme, lo que se necesita no es demanda. Los cines no están produciendo no por falta de demanda, sino porque están encerrados. Los restaurantes no están produciendo más por falta de demanda, sino por el aforo. Entonces, en este momento, creo que no es un buen momento para el keynesianismo. Excelente. Muchísimas gracias, Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Enrique.